tenemos que comenzar este bloque haciendo un homenaje. Un homenaje porque vamos a hablar con un cardiólogo. Vamos a hablar con el doctor Miguel Guillermo Garber, argentino. Ya nos contará cuánto tiempo hace que está aquí entre nosotros y trabajando para el Hospital Bernal. Pero ¿por qué hablaba de un homenaje? Porque si alguna vez en Sudáfrica hubo un doctor, un cardiólogo, un cirujano torácico que hizo el primer trasplante del corazón en el mundo, allí en La Plata el doctor René Favaloro también hizo el primer bypass. Ya nos enteraremos de lo que es entonces un bypass. Pero este médico, un hincha acérrimo de mi equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde él nació, que tuvo lamentablemente en el año 2000 un final trágico, pero es harina de otro costal. René Favaloro, un hombre muy apreciado en el mundo de la cardiología. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Milton. Hablábamos, para comenzar, entonces, del doctor René Favaloro. ¿Qué me podría decir usted? Que creo que fue uno de los grandes de la cardiología. Después de haber estado 21 años en Estados Unidos y haber cada congreso que iba de cardiología, siempre se nombraba al doctor René Favaloro como el padre de la cirugía cardiovascular y del bypass principalmente. Precisamente entonces él, que según dicen, no sé si será realidad o no, llegó a hacer 13.000 bypass en su vida, falleciendo con 77 años. Y qué increíble parangón. En el año 1922, nace en Johannesburgo el doctor Christian Barnard y muere en el 2001. En el 1923, un año después, nace don René Favaloro y fallece en el año 2000. Pero él hizo entonces el primer bypass en el mundo. ¿Qué es un bypass? Un bypass, como dice su nombre, es traspasar algo. Entonces, cuando tenemos una lesión en una de las arterias coronarias, lo que hacemos, que llamamos bypass, es traspasar desde la aorta, que es de donde va a llegar la sangre, hacia, después de la obstrucción a esa coronaria, otro vaso para que lo irrigue. O sea que el bypass es traspasar. ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares? Bueno, siempre digo que lo más importante es la prevención. ¿Por qué la prevención? Porque cuando tengo un infarto, infarto significa muerte, murió algo de ese miocardio, de ese corazón. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos los médicos, y principalmente los cardiólogos, es tratar de mejorar las funciones, pero no recuperamos esa parte muerta. Entonces tenemos que prevenir. ¿Cómo la prevenimos? Hay 3 elementos básicos, simples y al alcance de la mano de todos. Primero, buena alimentación. Segundo, ejercicio físico. Y tercero, no fumar. Justamente, no fumar. Alguna vez un cardiólogo amigo, el doctor Mario Españolo, en Montevideo, Uruguay, me decía, y esto quiero corroborarlo con usted, si en realidad nosotros tenemos la edad de las arterias. Es verdad. Las arterias son las que irrigan todos nuestros tejidos. Es más, envejecemos a medida que envejecen nuestras arterias. Por eso la importancia de mantenerlas sanas. Cuando la gente va a la consulta de un cardiólogo por primera vez, ¿cómo es esa consulta y qué es lo que hace el cardiólogo entonces con ese paciente? Bueno, la consulta consiste, yo digo siempre, los cardiólogos lo que más sabemos es leer electrocardiogramas. No, esa tirita del electro, lo primero que hacemos, ir a la consulta a un cardiólogo significa hacerse un electro y que lo miremos. Ahí tenemos la primer presentación o, como diríamos, la huella digital de ese paciente, cómo está su electro. Ese electro nos va a servir para la vida del paciente, porque cuando hay un problema o algo que pensamos del corazón, lo primero que miramos es el electro a ver si hubo cambios. Entonces esa es la primera parte. La segunda, un buen interrogatorio. Toda visita médica es saber interrogar al paciente, hacerle preguntas de lo que tiene, porque en el interrogatorio es donde hacemos el diagnóstico posiblemente de la mayor parte de las enfermedades. Y después hoy, nuestra segunda manera de auscultar a un paciente, aparte del famoso estetoscopio, es hacer un ecocardiograma. Doctor, si tuviéramos que conversar, y lo vamos a hacer, Dios mediante,
en varias oportunidades, porque toda una carrera de medicina no se puede sintetizar en media hora de conversación. Por eso vamos a salpicar un poco hoy las preguntas para hablar por arriba acerca del tema. Hace unos días un amigo que fue a hacerse un TAC me preguntaba si una tomografía computada, que creo que ese es el término, si se emplea hoy en día en cardiología. Sí, la tomografía computada posiblemente sea uno de los elementos que hoy tenemos, y no sé si soy el más idóneo para hablar porque fui uno de los pioneros en el desarrollo de lo que se llama CardioTAC, muy importante para ver las arterias coronarias. No solamente hacer ese famoso estudio que se llama cateterismo, sino que aparte, si estoy en la duda de que si lo tengo que hacer o no, una CardioTAC nos puede dar la imagen de las coronarias mucho mejor que lo que nos puede dar hoy muchos otros estudios, y nos permite ver si la coronaria está tapada, si hay lesiones importantes, qué tipo de lesión, si esa lesión es estable o inestable, porque cuando es inestable la lesión es la que se nos va a complicar y nos va a traer el problema y el infarto. Entonces, todo esto lo podemos sacar con un simple estudio que dura menos de 5 minutos. Muy bien. Hace unos días un amigo me hablaba de que su padre tenía una miocardiopatía hipertrófica y estaba muy nervioso porque pensaba que él podría heredarla. ¿Qué es entonces una miocardiopatía hipertrófica y si se hereda? Sí, la miocardiopatía hipertrófica tenemos que dividirla en dos importantes. La idiopática, que es la que se hereda, la que viene con un componente genético muy importante, y la otra es la miocardiopatía, que se hipertrofia, pero en realidad más que hipertrófica es hipertensiva, porque está dada por la hipertensión arterial. Por eso conocemos a la hipertensión arterial como una... Y la hipertensión arterial, para que se entienda bien, es la tensión arterial alta. Y nos produce como efecto que el corazón se desarrolle un poquito más, se hipertrofie, y tenemos también una miocardiopatía hipertrófica secundaria a la hipertensión. La que voy a heredar, la que viene genética, es la hipertrofia idiopática. La otra es una hipertensión que se debe a otro problema, o una hipertrofia que se debe a esa hipertensión. Y que tratando la hipertensión no tengo por qué hipertrofiarme. Muy bien. ¿Qué es y qué consecuencias puede traerle a una persona un aneurisma ventricular? Bueno, el aneurisma ventricular generalmente, y lo más común voy a decir, se da cuando hay un infarto. ¿Qué significa? Esa parte del miocardio que se muere hace que el ventrículo en ese área no se mueva como se tiene que mover y se hace una forma como si fuese un aneurisma. O sea, se dilata ese área. Todo el resto no está dilatado, pero esa partecita está dilatada. ¿Qué trae como consecuencia? Lo que vamos a ver, y vamos a hablar muchas veces, que es la insuficiencia cardíaca, porque como ese lugar no se puede contraer, no puede mandar la cantidad de sangre que tiene que mandar el corazón, queda más sangre retenida en el corazón y eso nos produce una insuficiencia cardíaca. Muy bien. Mucha gente, muchísima gente en este mundo sufre de hipertensión arterial. Entonces, quisiéramos saber, y los televidentes muchos le agradecerán, que le hable de las causas que entonces hace que una persona tenga hipertensión arterial y cuál es el tratamiento a llevar. Perfecto. Esto es simple. La tensión arterial o hipertensión arterial es la enfermedad, le decimos, el asesino silente. ¿Por qué? Porque no produce sintomatología. No es como cuando me pisaron el dedo gordo del pie y me duele. Esto no duele, no produce nada hasta que llega un periodo en que ya es tardío. Por eso la única manera de controlarlo, de encontrarlo y diagnosticarlo es a través del chequeo médico. ¿Cuáles son sus causas? La principal, la sal. El uso excesivo de sal nos va a producir que la tensión no suba. También otro de los problemas es el estrés, que es algo que todavía no tenemos esa pastillita para poder tratarlo, pero que debemos tenerlo en consideración. Otro de los problemas es que sea idiopática. ¿Qué significa idiopática? No sabemos la causa, pero sucede y está y hay que tratarla. Nuestro primer tratamiento son 3. La alimentación, tratar de comer con poca sal, bajar de peso, que es muy importante, que si bajamos de peso va a bajar nuestra tensión arterial. La tercera, dejar de fumar. El cigarrillo es uno de los problemas que nos produce también el aumento de la tensión arterial.
Entonces son elementos que tenemos que tener. Y la cuarta es hacerse el control. Nunca voy a saber si tengo hipertensión arterial si no voy al médico, me toma la tensión y lo verifico. Doctor, recibí un email de la conferencia que dio, mejor dicho, de un reportaje que le hicieron a un cardiólogo en Madrid, un cardiólogo conocido en Madrid, cirujano, acerca del agua, del consumo excesivo del agua. Nos ametralla constantemente en televisión, nos están ametrallando con que consumamos 2, 3 litros de agua diarios. Él está en contra. ¿Por qué? Bueno, acá este es un tema muy controvertido y que tenemos que discutir mucho. Y vamos a discutir mucho porque tenemos pacientes en condiciones normales, pacientes con problemas renales, pacientes con problemas cardiológicos, pacientes con otras enfermedades. Si tengo un problema renal y consumo mucha agua, la voy a retener. Si tengo una enfermedad miocárdica como es la que me lleva a la insuficiencia cardíaca y tomo mucho líquido, puede ser contraproducente. En condiciones normales tomar líquido, en realidad si todo va bien, el riñón lo va a filtrar y lo va a eliminar. Si tomamos demasiado, como todo en la vida, tiene que ser en un límite, ni lo bueno, ni lo muy, ni lo menos, o sea, siempre en un límite medio. Debemos tomar agua, el agua nos hace bien, pero si me voy a tomar 3 litros, voy a diluir nuestra sangre, esto es lo que este médico ha dicho. Entonces, ¿qué sucede? Esa sal que necesito, la parte de sal que sí necesito tener un poquito de sal, que se llama sodio en el cuerpo, se diluye, voy a entrar en un edema de determinados órganos, no van a funcionar como correspondía, a la larga, en realidad, en vez de ser positivo, va a ser un elemento negativo. O sea, ¿hay que tomar agua? Sí. ¿Tengo que tomar mucha agua? No exagerándola. 1 litro, 1,5 litros, que es lo que decimos los médicos, es necesario y es bueno para nuestra salud. Muy bien. El fútbol ha sido mi vida prácticamente durante muchísimo, más de 30 o 40 años. Y actualmente los equipos de fútbol han recibido desfibriladores, porque dicen que es muy importante por si aparece una fibrilación auricular. ¿Qué es y por qué se produce? La fibrilación auricular es una arritmia. Vamos a tratar de encasillarla primero. Es una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? Posiblemente, como he dicho muchas veces, es la vedette del siglo XXI. ¿Por qué? Porque va a ser la arritmia más común que vamos a ver en este siglo. A medida que vivimos más años, nuestro corazón se va deteriorando y va produciendo determinadas patologías. Una de ellas es este tipo de arritmia. ¿Qué significa? La aurícula, que es una parte del corazón chiquita, pero que importante, se contrae y pasa la sangre al ventrículo para que el ventrículo después la mande toda al resto del cuerpo. Si esa aurícula se contrae en forma no rítmica, o sea, las fibras totalmente desorganizadas, no manda esa sangre. El corazón va a mandar entonces casi un 30% menos de sangre al cuerpo. Entonces ya estoy entrando en una insuficiencia, que a veces puede ser sintomática, que lo veo, y a veces puede ser compensada por lo que está mandando el corazón y no necesito más. La importancia es tratarla. ¿Cómo la tratamos? ¿Cuál es la base de esa arritmia? 3 cosas importantes. Volver al ritmo sinusal sería una. La otra, controlar la respuesta que tengo, por eso no me produzca una taquiarritmia, o sea que el corazón esté muy rápido, pum, 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 y siento palpitaciones. Y la tercera son las complicaciones, que la complicación que mayor morbimortalidad tiene es el ictus. Entonces, por eso anticoagulamos al paciente. Muy bien, precisamente usted habló de taquicardia. Sabemos que existe la bradicardia y la taquicardia. ¿En qué consisten? La bradicardia es cuando el corazón va a ir muy lento. Eso es, por convención, se dice menos de 60 latidos por minuto. ¿Esto es bradicardia? ¿Hay que tratarlo o no hay que tratarlo? Todo depende. La sintomatología del paciente. Un paciente que late a 50 latidos por minuto y eso lo mantiene en buen estado y no tiene ningún problema, no lo voy a tratar porque es lo que necesita y lo que requiere su organismo. Si está en eso o menos y tengo una sintomatología como desmayos, los síncopes, los mareos, entonces debo tratarla. La taquicardia es cuando estoy por arriba de 100. En una fibrilación auricular, arriba de 110. ¿Tengo que tratarlo? Sí, porque si el corazón se late muy rápido, no le doy tiempo a que se llene, entonces la cantidad de sangre que me manda es menor y entro en un tipo de insuficiencia cardíaca. Entonces,
si bien taquicardia significa más de 100 y bradicardia significa menos de 60, tiene todo que ver y lo manejamos de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Muy bien. Imagino, evidentemente, que ustedes implantan prótesis mecánicas en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. ¿Qué tipo entonces de prótesis implantan? Y pues sobre todas las cosas, personas que todavía no las tienen y que le ha dicho de pronto el cardiólogo que tienen que implantarse una prótesis, ¿tienen que hacer periódicas revisiones? Sí, las prótesis normalmente estas que implantamos son en las válvulas. Cuando esas válvulas están muy deterioradas y ya me dan sintomatología, las tengo que cambiar y poner una prótesis. Cuando ponemos esas prótesis hay de dos tipos diferentes. Tenemos las prótesis mecánicas y tenemos las prótesis orgánicas, las que no son, digamos, mecánicas. Entonces, dependiendo la edad del paciente, la enfermedad porque lo tengo que hacer, en las condiciones generales, usaremos unas u otras. Pero si es la que sea que se usa, debe hacerse un control de año, cada año seguirla, hacerle un ecocardiograma para ver cómo está funcionando y controlar de que y mantener tratamiento, también anticoagulamos a ese paciente y un tratamiento para que esa prótesis no se me vuelva a funcionar mal, o sea, siga funcionando como corresponde. Muy bien, ya que hablamos de prótesis, de implantes, hablemos del marcapasos. ¿Qué es y por qué se implanta? El marcapaso es un elemento que nos va... El corazón tiene su propio marcapaso. ¿Qué significa? Es el que va a hacer que el corazón se lata. El corazón se late solo. No tenemos que decirlo o recordar latir. Yo puedo retener la respiración, no puedo retener el latido. Eso porque tiene un propio generador, como una batería, que hace, va a generar una descarga y el corazón se va a contraer. Cuando tenemos una alteración importante y entonces el corazón no se contrae como corresponde y eso me da una sintomatología, ¿qué hacemos? Tenemos que poner un marcapaso que nos marque el paso, o sea, que diga, tenés que latir a tanto. Entonces ponemos ese elemento externo, que es son muy chiquitos, hoy cada vez más chiquitos, se pone subcutáneo con un cable que va al corazón, entonces va haciendo una descarga y nos va haciendo que el corazón lata a la frecuencia que necesitamos que lo haga. Y esto se debe controlar, se hace un control una vez al año con el control de marcapaso y también una vez al año con el médico, su propio cardiólogo, que va a controlar todo el resto, con un ecograma, una ecografía de que eso funcione bien, un electrocardiograma que esté funcionando bien también el corazón, o sea, lleva también su control. Existen diferentes tipos de marcapasos, tenemos los que son propiamente marcapasos y los que son cardiodefibriladores, que en realidad están puestos, no marcan el paso, pero sí, si el corazón se detiene, por eso es que te hacen pausas largas y corren un riesgo de hacer una muerte súbita, ¿qué hacen? Cuando ven que el corazón detectan que hace una pausa y no está latiendo, le mandan una descarga y lo hace volver a reaccionar. Doctor, decía al principio de la conversación que el sudafricano, el doctor Christian Barnard, que murió en Chipre en el año 2001, hizo el primer trasplante de corazón en la historia que se conozca, fue un odontólogo que lamentablemente tampoco sobrevivió muchísimo tiempo a ese trasplante. Ha llovido bastante desde entonces. Hoy día, ¿qué esperanza de vida tiene entonces una persona que debe realizarse un trasplante de corazón? Bueno, hoy en día el trasplante cardíaco es una situación en la cual la expectancia de vida es mucho mayor que antes. Ya conocemos mucho mejor los problemas de histocompatibilidad, ya sabemos seleccionar mejor el corazón que va a funcionar, por eso la donación de órganos nos sirve muchísimo para poder ayudar a personas que son histocompatibles, para poder hacer ese trasplante cardíaco, pero también hay un futuro que viene en la medicina que está manejado por diferentes cosas como son las llamadas células madres. El hecho de uso de la célula madre nos está ayudando mucho a no llegar al trasplante, sino que posiblemente en un futuro con las propias células madres podamos regenerar el propio tejido miocárdico del mismo paciente y no tengamos que ir a un trasplante. Hoy por hoy seguimos todavía con el trasplante hasta que veamos lo que viene y con mucha mejor supervivencia. Y los pacientes, hay pacientes trasplantados que tienen una larga supervivencia y todavía, como esto es algo nuevo, no sabemos cuántos años, pero todavía siguen vivos, con lo cual quiere decir que cada vez los años se van sumando mucho más. Hay pacientes con más de 10 años que han sido trasplantados y siguen vivos. Muy bien. Las personas de la tercera edad, los ancianos, ¿tienen perdida la lucha contra las enfermedades del corazón? No.
Yo creo que en primer lugar yo soy un luchador, entonces creo que el paciente aun cuando está terminal todavía no está terminal. Siempre que el paciente tenga intención de seguir luchando, vamos a seguir adelante. Nuestra función como médicos es tratar de conseguir y hacer todo lo posible para que ese paciente pueda sobrevivir en su mejor estado y mejor calidad de vida. Nosotros tratamos de dar calidad de vida, no solamente longevidad, sino que calidad en la vida. Entonces, los pacientes nunca están en una terminación total que digamos, ya está, vamos a tratar de hablar. Claro que hay patologías determinadas como cánceres terminales o otras patologías que son realmente terminales, pero dentro de lo que es cardiología tratamos de que aunque quede el 20% del corazón funcionando, vamos a tratar de tirar y seguir adelante. Muy bien. Doctor, ¿qué son los trombos? Los trombos es una cosa interesante porque son pequeños elementos de la sangre que se van juntando de esas celulitas y forman, en vez de ser la sangre líquida, se especificó, se hizo una pequeña pelotita y eso recorre el cuerpo. Cuando llega a lo que se denomina arterias terminales, como tenemos en el corazón o en el cerebro, en el riñón, o sea, en diferentes órganos, en el pulmón, tapan esa arteria, no llega a la sangre y producen un infarto de ese órgano. Y sobre eso es lo que estamos tratando de evitar muchísimo y donde tenemos una serie, un arsenal nuevo que han salido hoy, nuevos anticoagulantes que estamos utilizando, ya no solo los viejos que venían usando hace 50 años, que nos va a ayudar a evitar que estos trombos nos produzcan infartos de vísceras. Cuando ese infarto es grande, la lesión es más grande y la posibilidad y mortalidad es mayor. Muy bien, entonces, enrabado con esto, ¿qué es un síncope y qué lo provoca? Un síncope es la caída con pérdida de conocimiento. Cualquier desmayo con pérdida de conocimiento lo denominamos síncope. Lamentablemente tenemos una gran variedad de circunstancias que no pueden producir un síncope, tanto que lo estudiamos desde el punto de vista neurológico, que es uno de los problemas que podemos tener que nos produzca un síncope, lo estudiamos desde el punto de vista cardiológico, que son problemas desde el punto de vista cardiológico que radican más en el corazón que en otra situación, vasculares, como pueden ser los problemas de las carótidas, que tenemos también que estudiar, y también a veces hasta de problemas de oído, de la vista, o sea, hay un montón de problemas más, pero principalmente son neurológicos y cardiovasculares. Y dentro de los cardíacos, las arritmias es uno de los grandes patrones que debemos estudiar en estos pacientes para ver si tenemos que poner un marcapaso, como hablamos anteriormente. Muchas veces el cardiólogo le dice al paciente, tenemos que hacerle un cateterismo, y el paciente se asusta. ¿Qué es entonces un cateterismo y si hay que asustarse por eso? Un cateterismo es un estudio invasivo dentro de la cardiología. ¿Por qué? Porque vamos a meter un catéter por una arteria, hoy mucho menos invasivo que hace años atrás, con mucha mejor tecnología que hace años atrás, y siendo más rutinario, con lo que es más simple. Hoy normalmente se hace por una vena, por una arteria que se llama radial, que está acá en la mano. Antes se hacía por la femoral. Cuando no podemos utilizar la radial, debemos ir hoy a la femoral, pero mucho más simple, que es meter un catéter, llegar hasta la coronaria, se manda un material de contraste, o sea, un elemento que nos va a hacer, que nos va a opacificar las arterias para que la podamos ver en un televisor, y entonces lo vamos a estar viendo las arterias y vemos si está tapada alguna. En el caso que esté tapada, en ese momento introducimos un final que tiene un globito que se infla, ese globo se infla y va a distender la arteria que está ocluida y nos va a producir lo que se llama una angioplastía y nos va a dejar pasar la sangre, nos va a reabrir la arteria y con eso podemos obtener una buena circulación nuevamente del corazón. O sea, es un estudio que hoy, si bien tiene sus problemas como cualquier proceso médico invasivo que puede tener sus complicaciones, las complicaciones son mínimas, menos del 1% de complicación. Entonces, generalmente es simple, fácil, accesible y que nos puede salvar la vida. Muy bien. Para terminar por hoy, una última pregunta que quizá hubiese tenido que ser la primera de todas. Entonces, vamos a decirle a la gente cómo funciona el corazón y por qué entonces debemos cuidarlo
como a nadie. Yo siempre digo que el corazón es una de las vísceras, posiblemente como cardiólogo, más importantes que tenemos en el organismo. Alguna vez habremos escuchado que Woody Allen dijo: voy a hablar de mi cerebro, que es el segundo órgano más importante de mi cuerpo, y nunca dijo cuál era el primero. Yo no voy a decir que el corazón sea el primero, pero pensemos que el corazón es el motor funcionante de nuestro cuerpo, es el que nos, justamente diagnosticamos la muerte cuando deja de latir el corazón. Entonces, siendo un órgano que es lo que manda la alimentación, la energía, la gasolina al resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es su función? Función de bomba. Toma sangre y la envía, toma sangre y la envía, para que vaya dando todo su circuito y esa sangre lleve a todos los tejidos la alimentación que necesita para que esos tejidos se alimenten y sigan funcionando en forma coherente y como necesitan. Entonces, posiblemente sea el elemento principal. Tiene su propio marcapaso, como dijimos, quiere decir que late por sí solo, no tenemos que darle una orden. Nosotros podemos parar la respiración, podemos decir no respire y todos dejan de respirar. Puedo decir no se mueva, todos nos quedamos quietos. Pero lo que no puedo decir, no lata, porque el corazón va a seguir latiendo. Por más que querramos pararlo, nosotros no lo podemos parar. Entonces, un corazón tiene su propio sistema de marcapaso, el cual nos da todas las alteraciones eléctricas o los elementos eléctricos que estudiamos con un electrocardiograma. Es una bomba que la estudiamos con el ecocardiograma y tiene su vasculatura que la estudiamos con el cateterismo. Muy bien, ya lo ven ustedes entonces, un gran profesional que seguramente, y eso se lo vamos a preguntar para terminar, ustedes lo pueden ver en el Hospital Bernal, ¿no es cierto? Efectivamente. Días, horas. Hay que llamar y pedir la consulta y le dicen. Muy bien, muchísimas gracias. Y esperamos que en algún otro momento venga a seguir deleitándonos y haciendo que la gente conozca un poco más su corazón. ¿Puede ser? Seguro, Milton, estaré acá cada vez que me inviten. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes decirles entonces que no duden, que si hay alguna persona en este mundo que quiere que usted sea una persona de muy, pero muy buen corazón, ese, sin duda, es su cardiólogo. Hasta la semana que viene.